Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en la frontera entre Chile y Perú. La crisis migratoria todavía continúa y el fin de semana hemos visto en imágenes de un reportaje de Cuarto Poder cómo familias enteras con niños a cuestas tratan de sortear y pasar la frontera, llegar a nuestro país o llegar también hacia Chile. El tenor del reportaje era básicamente que las autoridades chilenas les enseñaban a los inmigrantes a cómo burlar las restricciones peruanas. Pero lo que aquí hemos visto en este reportaje es la crisis humanitaria, el día a día que viven estas personas que tienen que quedarse a dormir 4 días seguidos para tener una respuesta de las autoridades y poder salir hacia un país u otro. Y en este interín, en la línea de la Concordia, es donde se ha desarrollado todo el reportaje. Sobre, esta, sobre este tema, este panorama, lamentable para muchos, ya estamos conectados con Nancy Arellano, ella es presidenta y fundadora de Bene Activa. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Mayra, ¿cómo estás? Bueno, agradecer a Perú 21 por dar otro enfoque, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en la frontera sur. Hay una situación bastante preocupante porque hay familias enteras, ancianos, niños a cuestas, personas indocumentadas que buscan pasar hacia uno u otro país y no pueden. No solamente son venezolanos, también hay colombianos, pero en la Haitianos. mayoría son ciudadanos venezolanos cuyas alternativas son muy pocas o casi nulas. ¿Qué opinas Sí, tú yo sobre creo que lo que viene ahí, sucediendo en la frontera? yo creo que ahí es importante, mira, primero que nada, el tema de que la crisis migratoria no es nueva. La crisis migratoria venezolana tiene ya prácticamente 7 años. Estamos hablando de que estas personas que se encuentran en la frontera sur del Perú no llegaron allí viniendo del Polo Sur, sino que estamos hablando de personas que han atravesado Colombia, que han atravesado Brasil, que han atravesado Ecuador o Bolivia, entraron algunos a Chile y la situación de los documentos es una situación que además convoca al deber de protección del país de origen, es decir, el deber consular de dotar de identidad a las personas. El pasaporte venezolano es uno de los pasaportes más caros del mundo, cuesta $320 a nivel consular, estamos hablando de casi 10 veces lo que cuesta un pasaporte para un peruano. Las cédulas de identidad no se emiten fuera del territorio hasta el momento, por lo cual personas que tienen 4 o 5 años fuera de Venezuela, es imposible que puedan tramitar su cédula de identidad. Entonces, es importante señalar que muchas de esas personas que se encuentran en este momento sin documentos que acrediten su identidad, no ha sido por un tema de elección o irresponsabilidad, sino que ha habido un tema de imposibilidad de obtener los documentos, bien sean las imposibilidades materiales, como es el caso, estamos hablando del costo, e incluso imposibilidad burocrática y las barreras económicas asociadas a la obtención del pasaporte. Entonces, ahí es importante y la verdad es que no hemos escuchado a la primera autoridad que llame, conmine a el consulado venezolano a cumplir con este deber. De hecho, el día de mañana se celebra la conferencia sobre el caso Venezuela en Bogotá, Colombia, convocada por el presidente Petro, y esperamos que se entienda que en materia de derechos humanos, cuando hablamos de los derechos consulares y cuando hablamos de los derechos más básicos de la migración, es importante abordar cómo gestionar estos temas ahorita, pero también es cierto que hay que abordar el origen de la causa, o sea, el origen, perdón, y la causa de estos movimientos migratorios en la región, que no es otra cosa que la crisis venezolana. Y esa crisis venezolana tiene que ser abordada, como señalaba Ana María Díez, presidenta de Coalición por Venezuela, por supuesto, con el proceso democrático para unas elecciones que sean transparentes, que sean competitivas, que incluyan a los venezolanos en el exterior, que somos ya 7 millones de personas fuera, porque este tema de la gobernanza migratoria invoca, convoca en la responsabilidad
por supuesto, a los países de origen. Mitigar las causas que llevan a la emigración irregular es fundamental para poder hablar de gobernanza migratoria. No nos podemos quedar nada más con el correlato de seguridad, que por supuesto es importante, que por supuesto es fundamental, el tema de la soberanía nacional, que por supuesto es esencial, pero hay que entender que aquí, como tú bien decías, hay una situación de familias enteras que están atravesando miles, cientos de kilómetros, no por gusto, sino por necesidad. Y sobre todo porque esas familias llevan niños recién nacidos, personas mayores, que también tienen derechos. Un poco de solidaridad es lo que se pide. Y en ese marco de lo que usted estaba hablando, señora Arellano, el gobierno chileno, a través de esta crisis de seguridad, como la ha llamado, ha ordenado un despliegue militar en las regiones de Arica, Parinacota, Antofagasta y Tarapacá para expulsar a los migrantes indocumentados o con antecedentes delictivos. ¿Cree usted que esta es una adecuada política para poder enfrentar esta situación? Bueno, primero que nada, si no hay documentación, es muy difícil que vaya a haber la verificación correspondiente de los antecedentes. Para que haya realmente un abordaje integral, insisto, necesitas relaciones y la colaboración del país de origen. Por otro lado, es importante señalar que el enfoque de securitización, todos estamos claros en que ha aumentado el número de venezolanos en el exterior. Estamos hablando de que un país que durante 200 años nunca tuvo una comunidad de venezolanos emigrantes importante. La balanza migratoria de Venezuela durante 200 años fue una balanza inclinada a la inmigración de extranjeros hacia Venezuela, incluida mi madre, más que de emigración. Entonces, cuando hablamos del cómo tratar este tema, creo que hablar de esta crisis de 7 millones de personas, más de 7 millones de personas fuera del territorio, es importante entenderlo como una comunidad que creció. Entonces, por supuesto, dentro de la comunidad, lamentablemente, como ocurre con toda comunidad, hay personas transgresoras de la ley. Ahora, que se diga que la comunidad venezolana tiene mayor tendencia a transgredir las normas, estadísticamente no es cierto. Ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni tampoco en Chile. Lamentablemente los hechos que son profundamente repudiables porque todo delincuente tiene que recibir todo el peso de la ley, porque todas las personas queremos justicia y queremos que se respeten los pactos de convivencia en nuestras comunidades y respetar las leyes es parte de ello. Eh, es importante entender que aunque nos duele muchísimo todos los eventos de delincuencia que han ocurrido, es injusto asociar esto a una nacionalidad. Es un prejuicio asociar esto a una nacionalidad o endilgar un comportamiento colectivo a la migración. La migración no es delictiva, la migración no es delincuente. Estamos hablando de que una cosa es el crimen organizado transnacional, una cosa son las bandas delictivas que operan transfronterizamente, que ahí está ligado el tema de tráfico de migrantes, está ligado el tema de trata de personas, y otra cosa son las familias migrantes. Otra cosa es el migrante eh, que justamente responde a una situación precaria. El colectivo responde es a la necesidad. O sea, si en una pista, en un concierto, empieza un incendio, todas las personas que estén allí aglomeradas, 3.000 personas, van a salir corriendo al mismo tiempo, porque es una reacción humana, huir para salvar tu vida. Entonces, miles de personas, cientos de personas, millones de personas han emigrado buscando mejores destinos. Dentro de esas personas, por supuesto, insisto, hay algunos transgresores que representan menos del 1%. Y la gente dice, sí, pero Nancy, hay un caso, dos casos, tres casos, cinco casos, 10 casos. Sí, claro, es que estamos hablando que hay 1,5 millones de personas en Perú. Estamos hablando de que hay más de 500.000 personas venezolanas en Chile. Estamos hablando de que hay 500.000
en Ecuador. Entonces, si nosotros vemos la migración venezolana en el Perú como un departamento, sería el cuarto departamento más poblado, el cuarto departamento más poblado. Eso significa que, por supuesto, hay unos indicadores asociados a ese grupo humano y que va a haber, lamentablemente, porque insisto, es un tema humano, personas altas, personas bajas, personas que la inmensísima mayoría son personas que están buscando trabajar honestamente y hay algunas excepciones que son responsables penalmente a título personal, no colectivo. Yo no soy responsable de los delincuentes que compartan mi nacionalidad, como no soy responsable de los delincuentes que puedan compartir mi género o mi color de piel o mi corte de cabello, porque eso, insisto, son temas muy personales. Pero lamentablemente, populistamente, se han asumido estos prejuicios para justificar políticas públicas que definitivamente no abordan ni las causas del problema, no abordan realmente la sistematización de soluciones y que no consideran las necesidades de cooperación y corresponsabilidad entre todos los estados, porque insisto, esa migración no vino del Polo Sur, esa migración vino por todo el corredor, llegó hasta Chile y tuvo que haber dado todos estos pasos. Entonces, hay un descontrol en materia de rutas seguras de tránsito migratorio. Ese es un reto que no se ha resuelto. Se resolvió alzar un montón de barreras y estas barreras lo que han hecho es potenciar a las redes criminales de traficantes de migrantes y de tratantes. Por eso es que han aumentado más de 500% las víctimas de trata, las mujeres víctimas de trata de origen venezolano, por ejemplo, solo en el Perú. Y señora Arellano, ¿cuál debería ser las primeras políticas que deberían tomar, por ejemplo, aquí en la línea de la Concordia, tanto Chile como Perú? Porque en Perú, por ejemplo, el primer ministro, Alberto Tarola, ha dicho que recién el miércoles 26 se van a dar las primeras políticas de reforma migratoria respetando los derechos de los migrantes, pero no se ha adelantado absolutamente en qué se va a basar. En cambio, Chile ya tenemos entendido que los migrantes no pueden pasar definitivamente y se lavan las manos, miran para otro lado, empujan a la población y hay este problema en esos momentos en la frontera. Sí, ahí tiene que haber, insisto, un tema de cooperación y coherencia entre países que son, mira, si bien es cierto, Chile no firmó el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, pero Chile sí firmó la Declaración de Los Ángeles el año pasado en la OEA, en la Cumbre de las Américas. Y en la Declaración de Los Ángeles, que sí firmó Chile, que sí firmó Estados Unidos, que sí firmó Perú, tiene básicamente el mismo contenido del pacto. Entonces, estamos hablando de que hay un compromiso ético, porque no es obligante. Ni el Pacto Mundial es obligante, ni en la Declaración de Los Ángeles es obligante. Pero estamos hablando de que hay un tema de asumir éticamente el principio de corresponsabilidad y de trabajar, insisto, coordinadamente entre países. Si no se trabaja coordinadamente entre países para solucionar este tema, y por eso digo que hay una cuota de responsabilidad de Chile, como hay una cuota de responsabilidad de Perú, como hay una cuota de responsabilidad de Venezuela, que tampoco puede quedar por fuera, eh, porque hay un deber consular que aún en guerra, aún en la Segunda Guerra Mundial, los países de los aliados tenían consulados en el Tercer Reich. ¿Por qué? Porque tú no puedes obviar el deber consular, el deber, bueno, el deber más básico de protección a tus nacionales, que es la identidad. Y además, en el caso de la frontera, si no, se van a estar fortaleciendo son las redes de tratantes y de migrantes. Mira, Estados Unidos no ha podido controlar al 100% su frontera sur. ¿Qué queda para nuestros países que tienen fronteras mucho más porosas y mucho más difíciles de controlar? Entonces, lo que hay que separar es la paja del trigo y eso pasa por generar una entrada regular que sea accesible, de forma tal que quienes ingresen de manera irregular, si sean personas que en efecto tienen algo que esconder o que tú presumes que tienen algo que esconder, porque sencillamente es fácil
ingresar de manera regular, haya mecanismos para la identificación de las personas. De hecho, cuando ha habido eventos delictivos, Interpol ha solicitado información a Venezuela y la ha obtenido. Cuando hablamos de todas las personas que están regular, que hoy día son más de 700 y tantas mil, y contando en el país, en Perú, a esas personas se les revisa por Interpol los antecedentes, se les solicita los antecedentes de los últimos 5 países donde haya residido. Además, se les solicita el antecedente penal, judicial y policial en el Perú. Entonces, cuando hablamos de información, de inteligencia, cuando hablamos de información para garantizar la seguridad nacional, la mejor vía es la regularización. Allí, por ejemplo, está pendiente todavía la promulgación de la ley de amnistía por parte de la presidenta Dina Boluarte, que es lo que va a permitir que se actualicen los migrantes que están en situación irregular ahorita a causa de las multas. Eso va a permitir que tú obtengas ahorita la data de dónde viven, dónde trabajan, los antecedentes, porque por interoperabilidad, cuando su proceso avance, se van a verificar todos los antecedentes. Entonces, mantener una migración regular es lo que te permite mantener una migración o una convivencia segura en las comunidades de acogida. Entonces, yo creo que esto hay que abordarlo desde la perspectiva de seguridad multidimensional, es decir, procurando los mecanismos para la integración, por un lado, de los migrantes, por otro lado, resolver las causas estructurales que causan que sigan saliendo personas de Venezuela, por otro lado, resolver las causas estructurales va a hacer que un número importante de migrantes además retorne, porque muchas personas quieren volver a Venezuela, también es cierto, porque tienen allí familia, hay familias que están rotas, tienen a sus abuelitas, tienen a sus hijos, hay familias que se están reunificando y de eso da fe la EMPOVE 2022, por ejemplo, de los procesos de reunificación familiar. Ahorita nos preocupa que Chile no esté respetando, por ejemplo, los procesos de reunificación familiar, bajo la excusa del tema de la documentación. Entonces, esos son los temas que yo espero que también se aborden mañana en Colombia. Vamos entonces a estar muy pendientes de lo que pueda suceder en este tema, sobre todo por la población que se encuentra ahí, prácticamente varada, sin saber a dónde ir, donde las autoridades no les dan una respuesta ni una salida. Bastante crítica. Yo le agradezco, señora Arellano, por estar con nosotros analizando este tema. Mayra, y si me permites, quiero recordarle además a todos los miembros de la comunidad venezolana que hacen vida en el Perú que el 30 de abril vence el plazo para el CPP. Si alguna persona que se encuentre en un proceso en este momento en situación irregular, recuerden que la mejor forma de dejar en claro que no tenemos antecedentes, que no somos personas que han venido al país a delinquir, es estar regular. Entonces hay que aprovechar ahorita ese plazo ante la Superintendencia Nacional de Migraciones para avanzar en la documentación y si hay algún problema de documento vencido, etcétera, pasar a procesos de subsanación, pero no dejar de presentarse, porque, insisto, para nosotros es muy importante que seamos una migración segura, ordenada, regular, informada e integrada. Y esa es parte de la labor que estamos haciendo en Beneactiva. Y bueno, igual poner a disposición nuestros teléfonos, que es el 0800 80 212, si es que hay alguna persona interesada en estos temas o requiere información sobre los procesos de regularización. Muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias, señora Nancy Arellano, y es presidenta y fundadora de Beneactiva, que nos ha puesto en autos sobre esta situación y las salidas futuras de lo que debería pasar con esta población que está en la línea de la Concordia, entre Chile y Perú. Bien, nosotros vamos a regresar más adelante con más información.